Bueno, vamos a ir iniciando a medida que se vayan conectando. Este vivo sepan que va a quedar guardado, así que todos los que se hayan perdido tal vez los primeros minutos lo van a poder ver después. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Juan porque esta idea surgió hace unos días y la verdad es que nosotros nos conocemos hace varios años. Juan es cordobés, Juan Ignacio Fernández, es de Córdoba, sin embargo hace 3 años que está viviendo en Frankfurt, Alemania, y bueno, para mí es un grosso en materia educativa, es pedagogo, es especialista y máster en educación, y yo tuve el placer de trabajar con él durante varios años, y la verdad es que es una persona de la que he aprendido muchísimo, y por eso me gustaba traerlo a este espacio, para compartir un momento de reflexión sobre esto que nos está pasando, que ha trascendido fronteras, y así como decíamos en el título de este vivo, que se llama Dialogando más allá de las fronteras, Argentina y Alemania, educación en contexto de pandemia. La verdad que me parecía interesante poder tener este diálogo, este intercambio, porque es un hito histórico esto que nos está pasando. La educación, además de esta pandemia que lógicamente es mundial, la educación ha atravesado barreras inimaginables y hace que todos estemos de distintos lugares del mundo en la misma. Así que trabajando, empujando desde nuestras casas y sosteniendo esta tan mencionada en las últimas semanas continuidad pedagógica. Así que por eso me interesaba proponer este espacio y hacerlo juntos con Juan, que además es un gran amigo, y la verdad que es un honor para mí que esté acá dialogando con nosotros. Bueno, no sé si Juan querés decir algo, si no ya Sí, comenzamos. muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un gusto poder participar en todos tus espacios tan interesantes que ofreces a toda la población, no solo de Argentina, sino del mundo. Y celebro siempre la oportunidad de poder pensar en problemas eh, relacionados con la educación y además poder intercambiar sobre diferentes situaciones que cotidianamente compartimos en diferentes ámbitos educativos. Exacto, exacto. Y un poco el espíritu de este vivo y el propósito, esto surgió a raíz de conversaciones. Nosotros en marzo, nosotros la verdad que si hay algo que no perdimos en todo este tiempo es el contacto, y por suerte siempre nos mantenemos más allá de la larga distancia en comunicación, estamos siempre mandando en WhatsApp novedades. La verdad que estamos en permanente contacto, y en marzo, allá por mediados de marzo, veníamos conversando. Hoy justo lo traíamos porque decíamos, bueno, ¿en qué fecha empezó todo esto que empezamos a dialogar sobre este tema? Y fue más o menos para el 10, 11 de marzo que empezábamos a hablar de que ya en Alemania se empezaban a suspender las clases, y acá todavía no, pero sin embargo ya nos veíamos venir la situación, y decíamos, wow, estamos en la misma sintonía, qué bárbaro, ¿no? Porque esto de estar trabajando de manera tan sincrónica y asincrónica, teniendo que estar conectados todo el tiempo. Hoy también hablábamos de esto de la hiperconectividad, de cómo las pantallas nos están saturando. Entonces, de alguna manera el vivo surgió por toda esta motivación compartida, más allá de la distancia y de los kilómetros que nos separan, pero que es tan sentida en estos momentos, ¿no? Así que un poco preparamos algunos tópicos que obviamente se van a ir disparando a raíz de la conversación que vaya surgiendo de todos los que estén conectados, y claramente está abierto el intercambio de lo que quieran comentar, preguntar. Entonces, lo primero que yo te quería preguntar es cuándo empezó allá la cuarentena, o sea, la situación general de la cuarentena más allá de lo educativo, cuándo empezó, porque tengo entendido que no fue como acá, que es una cuarentena obligatoria. Que nos comentes un poquito sobre eso y cómo eso sí impactó en lo educativo. Exactamente, la cuarentena aquí nunca fue total. Se ha permitido desde hace 2 meses aproximadamente que comenzó el proceso de confinamiento en el sentido de mantener una distancia entre una persona y otra de mínimo 1,5 metros, 2 metros. Esa fue la primera condición para poder
enfrentar a la pandemia. Nunca se ha decidido la cuarentena total. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta algunos hábitos que forman parte de la sociedad alemana que tiene que ver con el cumplimiento de normas. Entonces, teniendo como consideración esto, se puede en este país poder dar una norma de este estilo. Significa Claro, mantener la distancia de 1,5 a 2 metros entre las personas. Por lo tanto, siempre fue posible poder ir al aire libre o a diferentes parques o a la naturaleza a practicar deportes, que es parte claro. también de la salud de las personas y que permitía tener mayor energía y mayor posibilidades para enfrentar esto, porque el confinamiento total podía llegar a algunas personas a la depresión o a algunas situaciones indeseadas. Claro, perfecto. ¿Y eso cómo fue impactando en la educación? O sea, en educación sí se suspendieron las clases, ¿cuándo fue? ¿De qué manera? Desde el 23 de marzo se decidió a nivel federal que todas las escuelas obligatoriamente debían cerrar por el virus corona y implementar, de acuerdo a las posibilidades de cada escuela, algún tipo de enseñanza a distancia. Claro, Obviamente aquellas escuelas que tuvieran más recursos podían hacer quizás más y aquellas menos, quizás algunas menos estrategias para implementar. Fue de repente, solamente algunas claro, muy poquitas escuelas privadas han podido pensar en realmente un plan integral para enfrentar a la pandemia, que ya claro. considerando desde el mes de diciembre, con la noticia de China, han podido elaborar en conjunto un plan estratégico por si acaso pasaba algo. Pero la mayoría, el 90%, ha tenido que en el mismo momento poder crear un plan para poder enfrentar esto con los recursos que tenía. Claro, porque yo me acuerdo que más o menos para el 14 de marzo conversábamos y ya vos estabas trabajando en esto de la virtualización, a pesar de que todavía no era el 23 de marzo y no se había decretado, eh, digamos, a nivel país este confinamiento en las escuelas. Sin embargo, tuvieron tal vez un poco más de tiempo, comparado con la situación de acá de Argentina, de tal vez planificar, más allá de que los colegios privados sí pudieron hacerlo con un plan más estratégico o de más largo plazo, pero sí tuvieron algunos días, al menos, de ventaja respecto de acá de Argentina, de poder pensar en mínimas estrategias y recursos de enfrentar esto de la virtualidad. Y en ese sentido, preguntarte de qué manera, en tu experiencia, porque entendemos que vos vivís en Frankfurt, pero Alemania es un país y cada estado tendrá su cierta autonomía, Sí. pero de qué manera en tu escuela y en tu experiencia u otras que conozcas enfrentaron esto de la virtualidad, cómo lo hicieron, con qué estrategias, qué herramientas utilizaron, de qué manera, si hubo capacitación docente o no la hubo, cómo se armaron para ponerse a tono con todo esto que se venía. En primer lugar, lo importante de decir es que en la escuela en que yo trabajo es una escuela privada, bilingüe, internacional, y desde el primer momento es una escuela Google. Esto significa que todos los docentes y todos los estudiantes tienen acceso al paquete G Suites de Google. Esto significa que los docentes tienen que tener aprobado el primer nivel de capacitación, nivel 1 de certificación de Google en el manejo del paquete G Suite. ¿Qué es lo que incluye? Incluye Excel, incluye Word, incluye Google Doc, incluye hacer las presentaciones multimediales y también lo que más nos sirvió a nosotros fue el diseño de las Google Classroom, ¿no? Son las clases de Google que nos permiten poder no solo subir material, que eso es lo de menos, sino también nos permitió día a día, según el calendario de las materias, poder realizar los famosos Google Meets. Estos Google Meets nos permitían tener una interacción simultánea con los estudiantes
de nuestra clase, que en mi caso enseño español. Entonces, podíamos mantener la clase y los mismos horarios de Google Meet semanales. Y a esto he diseñado diferentes actividades para que los estudiantes puedan hacer en casa, pero claro, había que ser muy inteligente en la selección y en el armado de las actividades, porque en mi caso no podían hacer actividades donde fuera fácil conseguir una respuesta o algo hecho en Internet. Claro. Entonces, la propia producción, en este caso, era un eje clave para el diseño de las actividades. Actividades que puedan ser realmente creativas y que puedan ser realizadas por parte de ellos. Porque quizás el armado de un texto, si uno piensa como una posible escritura de un texto, ellos podían simplemente poder escribir en idioma inglés o en idioma alemán o en el idioma materno de los estudiantes y luego con un traductor en internet copiar y pegar Buscarlo. esa historia. Exacto. Y eso para el profesor es muy difícil. Obviamente que nosotros, al ser profesores avanzados en el tema, podemos darnos cuenta cuando una producción no es del nivel en que se Original encuentra o... el estudiante en este Claro. momento en el estudio del idioma. Ahí están preguntando, Juan, si cualquier docente podría tener acceso al paquete de Google, este que mencionabas. Eh, Entiendo que al ser de una institución, de la tuya sí, porque mencionabas que habían tenido una capacitación en un nivel, pero bueno, no sé si en todo el país es así, no, eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es? Sí, tengo entendido que hay una opción que es paga para usar el uso, para hacer este sistema de Google Suites, pero también está la opción gratuita que se puede utilizar con una cuenta de Gmail y se puede acceder obviamente a menos funcionalidades de todas las que Exacto. nombré, pero a las mínimas por lo menos se puede acceder y eso es muy valioso para poder tener una mínima plataforma con la cual poder comunicarnos con nuestros estudiantes. Sí, además acá en Argentina tengo entendido que muchas instituciones lo que hicieron fue, por ejemplo, ya teniendo la cuenta institucional que está asociada al Gmail, teniendo ya un paquete mínimo, por ahí lo ampliaron para hacer frente a esta situación y poder tener acceso a más herramientas de estas que ofrece el paquete Google. Y bueno, entre ellas Classroom, que la verdad que acá en Argentina también es muy usada. Entonces, esa conversación que teníamos, bueno, yo estoy usando Classroom, yo también, la verdad que es bueno o es alentador saber que más allá de las diferencias que haya entre países, estamos usando una herramienta que para mí, yo lo he dicho en otras instancias, es una de las más intuitivas en cuanto a plataformas, tiene sus fortalezas y debilidades como todo, pero me parece que para una primera instancia y para docentes sobre todo que no han tenido experiencia, que creo que en tu escuela tal vez había docentes que tenían o no tenían, como en todas las Sí. instituciones, me parece que es una buena instancia para poder empezar a usar una herramienta que sirva de nivelación para todos. Y en este sentido, preguntarte cómo se adaptaron, hablando del rol docente, el rol del alumno. Si ahí dicen, sí, Classroom está genial. Sí, la verdad que sí, porque es una herramienta que es facilitadora y eso es lo importante. Me parece que más que complejizar en estos momentos hay que buscar algo que facilite y que Sí. sea accesible para todos. Entonces, preguntarte cómo fue esa adaptación o cómo ves vos que fue esa adaptación por parte de los docentes, por parte de alumnos, de la comunidad educativa, de las familias, porque acá, al menos en Argentina, sabemos que hay muchísimas familias que están destinando esfuerzos enormes a acompañar a los alumnos en esto de, ya sea a través de la herramienta Classroom o la que sea, a través de WhatsApp. Hay familias que han organizado grupos de WhatsApp con los docentes de sus hijos. Entonces, ¿de qué manera se adaptaron? Sí, el tema de evaluación que lo estás preguntando, Verónica, ahora en breve lo vamos a tocar porque es uno de los temas que nos interesaba Ujú. particularmente, pero esto de la adaptación es muy importante. ¿De qué manera se adaptaron? ¿Cómo ves que fue esa adaptación? La adaptación fue sin lugar casuística. Esto significa que no hubo una aplicación uniforme de la estrategia para poder sobrellevar la educación y las diferentes formaciones a lo largo de cada
institución en el sistema educativo. Por lo tanto, tenemos un grupo de profesores que les costaba poder usar la tecnología, cómo crear una cuenta, cómo subir materiales, cómo generar un espacio para poder intercambiar con los estudiantes cara a cara. Claro, Muchas veces tenían problemas para utilizar el WhatsApp como medio de comunicación. ¿Cómo se graba la voz? Porque le querían pedir a los estudiantes, bueno, ¿podés grabar en voz alta un texto de tu producción? Y bueno, y eso era difícil poder hacerlo. O claro, incluso armar un video. ¿Cómo se arma un video? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se edita las partes? claro. ¿Cómo se le incluye sonido? Y estas cuestiones que nos parecen básicas para un staff de profesores más de 50 años o 45, fueron preguntas que en nuestra escuela fueron comunes, fueron frecuentes. Nos Claro, sorprendió, pero fue parte de toda la alfabetización digital que tuvimos que hacer, que no fue con la llamada de expertos, sino fue de par en par, fue de exacto. colega a colega, como a problemas específicos los colegas y el equipo directivo armar soluciones. Para situar un poco, Juan, vos trabajás en ya dijiste que es un colegio privado, pero ¿qué materia das? ¿En qué años? Y si podés explicar un poquito para poner en contexto brevemente cómo es la estructura del sistema educativo alemán. Y además quería preguntarte cómo es, porque esto no es un dato menor, me parece, y más en este contexto de pandemia, cómo es el ciclo escolar, el calendario escolar, el ciclo lectivo, cuándo inician las clases, cuándo finalizan, periodos vacacionales de receso. Bueno, a diferencia de Argentina, el calendario escolar es diferente. Las clases empiezan en agosto cada año y terminan en junio del próximo año. Por lo tanto, las vacaciones nuestras, que son las vacaciones de verano, son las vacaciones de julio, todo el mes de julio, que aquí es verano. Ellos tienen sus vacaciones más largas, podríamos decir. Luego, Claro. lo que son nuestras vacaciones de invierno, de 1 a 2 semanas, las tenemos en la semana de Navidad. No tenemos Mm, esos 2 o 3 meses tan largos como tenemos en el verano, sino que tenemos un mes entero, julio, de vacaciones y luego una semana en otoño y una semana en primavera, más 2 semanas de vacaciones en Navidad. Ese es el perfecto. ciclo. ¿Y Sí. el sistema cómo se organiza? Acá como acá hay niveles, ciclos, allá cómo es. Bueno, seguramente han escuchado que el sistema educativo alemán tiene una primaria de 4 años de duración y una secundaria de 8 años de duración. La primaria de ellos es más corta, ¿no? Y la obligatoriedad incluye primaria y secundaria, no incluye el jardín de infantes. Por el momento el jardín de infantes es opcional y hay una gran demanda en todo el país de lugares en los jardines de infantes, con muchos Claro. años de, de, de planificar las familias desde que tienen el bebé en la panza, ya comienzan a inscribirse en los jardines, porque Wow. no hay muchos, no hay muchos y todos quieren tener un jardín de buena calidad cerca de su Claro. casa. Entonces, eh, no es obligatorio el jardín, pero todos quieren y la mayoría quiere que su hijo por lo menos esté un año allí. Como sabemos, hemos escuchado muchas críticas al sistema alemán porque realiza una selección muy temprana de todos los estudiantes. Esa es una crítica que se ha recogido a nivel mundial, que por el momento el gobierno no ha hecho nada al respecto, pero tiene una selección muy temprana. ¿Qué significa esta selectividad del sistema educativo alemán? A los 4 años, cuando termina la educación primaria, se realiza
de ahí una clasificación para diferentes tipos de escuelas secundarias que existen en el país. Obviamente la más prestigiosa es el Gymnasium, se llama Claro, aquí, que es como el liceo. Son las escuelas que permiten a aquellas personas que acceden, tienen la puerta para luego acceder a la universidad directo. claro. Y estas instituciones son las más prestigiosas, porque son las únicas que permiten canalizar a la universidad como institución más prestigiosa de formación a nivel universitario. Aquellos estudiantes que tienen un menor puntaje y tienen un menor rendimiento académico, los profesores, maestros en este caso, hacen la recomendación del tipo de escuela para este estudiante. Claro, Entonces ahí se arma a veces un conflicto entre la recomendación de los profesores y maestros y la decisión de los padres. claro. Pero pueden ellos en este caso acceder a instituciones de menor prestigio social, como son la Hauptschule o la Realschule. Son Mm. instituciones que duran menos años, 2 años menos que el gimnasium, y ofrecen una formación de menor calidad y orientada a una formación técnica o práctica, directa al mercado laboral cuando finalicen ese estudio. Perfecto. Bueno, muy bueno este panorama porque la verdad que me parece muy interesante pensar cómo esa estructura tan selectiva que comentás se traduce o se puede visibilizar en esto que está pasando ahora. Si bien en estas semanas sabemos que se han empezado poco a poco a retomar la presencialidad en las clases, pero ahí había una pregunta de Delfina que decía, ¿qué pasa con las zonas sin acceso a Internet, las zonas más vulnerables? Bueno, ella preguntaba específicamente de Argentina, las zonas rurales. Aquí en Argentina se está trabajando, de hecho, ayer leía una documentación que se había trabajado en conjunto con UNICEF de la prioridad de poner el foco en esto de las zonas rurales que claramente en temas de conectividad están totalmente vulneradas y no sé si allá en Alemania tienen algún tipo de dificultad de estas. Una de las cuestiones que conversábamos hoy es de si allí existen brechas todavía en materia de tecnología, como aquí por ahí las hay. Sabemos que acá en Argentina hay familias que por ahí tienen un solo dispositivo en sus casas y que se les hace tremendamente difícil poder garantizar esta continuidad pedagógica porque claramente no tienen acceso a los dispositivos para hacer esto. También docentes. Entonces, allá existe esto o estamos hablando de algo que no es una realidad. ¿Hay algún tipo de brecha? ¿Cómo lo ves? ¿Hay brecha de acceso, de uso? ¿Se identifica algún tipo de brecha en este momento o no? La verdad que siempre es un punto en el cual idealizamos mucho de nosotros como latinoamericanos, idealizamos eso en países Exacto. con economías más robustas. Creemos que el problema está solucionado. No, lamentablemente aún no está solucionado. Sí, obviamente el alcance de los servicios de Internet sí, y la cobertura están más avanzados en la cantidad de personas que cubre, pero la velocidad en el acceso al servicio es baja, es un poco baja. En Alemania las empresas de telecomunicaciones están bajo casi un monopolio, por lo tanto es muy difícil de poder estar mejorando a través de una competencia los servicios de las empresas. Pero sobre todo lo que hemos analizado aquí tiene que ver con el acceso en las casas. Lamentablemente se Claro, ha dado un fenómeno donde los estudiantes están en la casa porque no pueden ir a la escuela, pero también los padres están en la casa porque están trabajando desde casa con suerte, aquellos que pueden y que no han sido echados de sus trabajos, están trabajando toda la familia desde casa y ahí donde es el mayor problema que hemos registrado. Hay una computadora en general en toda la casa, un celular o dos, y una computadora quizás de escritorio. Entonces, la logística para organizar el horario del día, bueno, ¿qué parte del día lo va a poder usar el papá? ¿Qué parte del día la mamá?
Recordemos que aquí la mayoría de padres y madres trabajan en el mercado laboral. O sea, es muy poquito el porcentaje de mujeres que se quedan en la casa 100%. Claro, Y entonces, el problema es ese, cómo organizar el tiempo cuando se tiene muy pocos dispositivos. Y ahí es donde se genera una tensión, ¿no? Los exacto. padres quieren priorizar para poder cumplir con el trabajo, los estudiantes también, por lo tanto, quizás en paralelo, mientras el padre usa el ordenador o la computadora, el hijo puede ir avanzando en algunas actividades con el celular o algunas Exacto. actividades que puedan ir haciendo en papel, mientras el padre o la madre libera la computadora para poder luego transcribir lo hecho en papel. Claro. Sí, qué interesante esto que comentás, porque uno, como decías al principio, tiende a idealizar o tal vez por una cuestión de preconceptos o prejuicios, tiende a pensar que en países como Alemania la situación es totalmente como una panacea o como que todos tienen su dispositivo, todos están pudiendo resolver prácticamente todas las tareas porque están conectados y no necesariamente es así. Como decías, con esta lógica de la casuística es posible saber que de hecho no lo es. Acá había una persona que preguntaba cuál es la edad de inicio a la escuela primaria y otra que decía buenísimo que le encanta conocer cómo es el sistema educativo en otros países. Sí, perfecto. La primaria se inicia con 6 años de edad, ¿sí? Y Perfecto. sí, Ahí otra decía tal cual, la organización, el gran problema, el revoleo de tareas. Es muy interesante lo que están contando, conocer realidades de otros países que no se alejan tanto de la nuestra. Y ahí Vero Poenis decía, Juan, ¿qué decisiones hay a nivel ministerial sobre la acreditación o no de los espacios curriculares, el paso de año? Bueno, ahí justamente me interesaba porque uno de los temas que hoy dialogábamos con Juan es el tema de la evaluación. Antes de hablar de la acreditación, que tiene que ver con una de las aristas de una de las funciones evaluativas, y hay otra persona que pregunta cómo resuelven el tema de las calificaciones. Bueno, vamos a meternos porque es un tema que está muy candente en las últimas semanas acá en Argentina, no sé cómo estará ya, pero acá ha generado muchísimas polémicas, muchísimas opiniones y posturas en qué hacer con la evaluación. Evaluamos, no evaluamos, calificamos, no calificamos, de qué manera se resuelve. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hace días se comunicó que no se iban a generar las calificaciones, así como el sistema de boletines que se venía trabajando habitualmente desde la presencialidad, que sí se iba a poner una especie de nota o mención conceptual de la continuidad pedagógica, pero no una nota numérica haciendo alusión a la calificación tal como la concebíamos en la presencialidad. En este sentido, ¿cómo están manejando el tema de la evaluación en Alemania? ¿Qué cuestiones sí, qué cuestiones no? ¿Qué cosas se resignaron? Esto de la acreditación que preguntaba Verónica, ¿cómo están resolviendo la calificación o no? ¿De qué manera lo están trabajando? Explayate todo lo que quieras, porque esto es un tema que creo que nos interesa a todos y me parece que nos tiene muy pendientes, sobre todo en este momento del año escolar. exactamente, Martina, como lo decís, es un tema que siempre importa, que siempre llama la atención y que todos estamos preocupados por eso. En general, esta decisión no se puede tomar por cada escuela. Cada escuela no tiene la potestad aquí de poder decidir ese tipo de cosas, sino que es el Ministerio de Educación Provincial del Estado de Hessen, en este caso, y de cada uno de los otros estados que decide esto. El nivel federal tampoco tiene incidencia en este tema. Por lo tanto, un estado provincial puede decidir una cosa y otro estado provincial puede decidir completamente lo opuesto en este tema. Claro. Cada estado tiene la potestad para decidirlo. Ha llegado un comunicado desde el ministerio que las clases aquí se reanudan el 18 de mayo. El 18 de mayo estamos todos de nuevo en la escuela y todos deben reanudar las actividades en las escuelas el 18. Pero claro, no todos los estudiantes pueden estar en la misma clase por cuestiones de prevención del virus. Distanciamiento, claro. La mitad han puesto como regla el ministerio que la mitad de los estudiantes pueden estar dentro
del aula, y la otra mitad la escuela debe pensar en otras alternativas. La escuela que puede podrá pensar en una segunda aula donde puedan estar la segunda mitad de estudiantes y quizás por vía streaming se pueda transmitir Transmitir. la clase, o en otros casos eh, la mitad de los estudiantes asiste a la escuela del grupo del año correspondiente y la otra mitad ve la clase desde su casa. Claro. Esto parece a lo mejor algo un poco complicado, burocrático, o por qué sentido tiene de hacer este cambio de por lo menos la mitad asista a la escuela. Pero a nivel provincial, que la mitad de los alumnos puedan ir a la escuela en el sentido más práctico de que los padres puedan volver a sus puestos de trabajo también para reactivar la economía. ¿Por qué? Porque si los padres vuelven al mercado laboral y los niños aún están en la casa porque no pueden volver a la escuela, se genera un conflicto. Porque ¿quién cuida a los niños en la casa si los padres tienen que volver al mercado laboral? Entonces, esto por lo menos descomprime a la mitad de las familias del Estado a que la mitad pueda volver y quizás la otra mitad también para completar el grupo pueda volver en otra aula, obviamente manteniendo el 1,5 o el 2 metros de distancia y el uso de tapabocas obligatorios y todas las reglas de higiene como el lavado de manos y el uso de los baños. Eso lo comentabas a raíz del tema de evaluación. ¿Tiene algo que ver esto de la vuelta a la presencialidad con cómo han manejado las temáticas referidas a la evaluación? ¿O esto de la vuelta les facilita, entre comillas, a la hora de evaluar, barra calificar, barra acreditar saberes? Exactamente, justamente queda un mes y medio para el cierre del año lectivo aquí. Entonces, el ministerio ha comunicado que no se puede evaluar o calificar el trabajo realizado en este tiempo de cuarentena. ¿Por qué? Porque sería muy injusto poder calificar un trabajo donde las condiciones iniciales para el aprendizaje y la enseñanza no se pueden garantizar por igual en cada uno de los estudiantes, en cada una de las casas. Se parte de el supuesto y de la realidad de que cada casa tiene y cada familia tiene condiciones materiales, sociales y económicas diferentes. Por lo tanto, no se puede calificar un tipo de Claro, trabajo por ese sentido. Hola claro. Gaby, ¿cómo estás? O sea, se evalúa durante este tiempo de virtualidad, pero sin calificación. ¿Esto es así? El ministerio ha decidido que esto se considera un plus, se Ah, considera ok. algo a considerar en el marco del proceso de evaluación formativo. Claro, Pero están obligados todos los docentes a realizar ahora, en el periodo de vuelta a clase, de hacer una revisión de todo lo que se vio y se aprendió de manera claro, virtual en este tiempo de educación a distancia. Se debe revisar, no se debe continuar. Se debe claro, revisar lo que trabajamos claro. Volver y sobre lo que se trabajó en la virtualidad. exactamente para ver qué contenidos fueron adquiridos, fueron asimilados por los estudiantes, cuáles más o menos y cuáles no. Entonces hay un periodo de fortalecimiento, revisión de todo lo que se trabajó antes. Y recién luego, después de ese periodo de repaso, revisión, sí se puede hacer un examen o un tipo de evaluación sumativa de eso, de todo ese periodo. Claro, perfecto. ¿Y qué pensás digamos, que va a pasar? ¿Qué encontrás como fortaleza o debilidad de este periodo que fue virtual o que fue a distancia?
y cómo lo ves o cómo lo proyectás en materia de que ya están a días de volver a la presencialidad, qué desafíos encontrás que va a haber, más allá de esto de la evaluación, de la calificación que decís y de revisar todo lo que se trabajó, qué fortalezas, qué debilidades encontraste en este proceso, cómo te viste vos en tu rol de profesor enfrentando esto, porque entendemos que por más que uno esté preparado, siempre hay adversidades o imprevistos que se presentan. Entonces, preguntarte eso, qué fortalezas, qué debilidades observaste en este periodo de virtualización de la educación casi obligado, diríamos, como fue tanto en Alemania como aquí en Argentina. Exactamente. Fueron muchos los desafíos, pero el desafío que más me interesó en mi caso es poder pensar actividades donde los estudiantes puedan producir y puedan hacer una producción creativa. Porque claro, con Internet a su disposición y con quizás recursos materiales o personas que puedan estar ayudando a la persona, era muy difícil poder ver la producción y el progreso que ha hecho cada estudiante desde el último día que nos vimos hasta los otros días sucesivos de la educación a distancia. A veces he recibido trabajos que eran impecables gramaticalmente y con un vocabulario muy amplio en las clases de español. Pero claro, yo me sentía muy feliz porque digo, han avanzado muchísimo, han aprendido muchísimo en la redacción de una carta formal, por ejemplo, ante una crítica sobre contaminación ambiental en nuestra ciudad que los estudiantes tenían que escribir al intendente de aquí. Pero claro, luego digo, tienen internet a su disposición, tienen padres que también son bilingües o tienen otras herramientas. Entonces digo, bueno, eso no fue una producción quizás sin ningún tipo de apoyo, pero tampoco eso fue de mayor relevancia. La mayor relevancia fue que ellos pudieron producir, pudieron Claro. avanzar, pudieron estar en contacto con la lengua y pudieron estar produciendo estructuras gramaticales, de vocabulario y de expresión y de comunicación mucho más fructíferas y en contacto Exacto. con situaciones reales de la lengua. Tal cual. Me parece muy interesante esto que comentás porque se han escuchado muchísimas conversaciones y diálogos que tenían que ver con esto que planteás, tanto en las estrategias de enseñanza y aprendizaje como a la hora de evaluar, esto de evitar o generar estrategias que traten de evitar la copia y pegue, Sí, o el copiar y pegar. Y todavía hay muchos docentes que insisten en, por ejemplo, evaluar solamente a través del multiple choice. Esto lo hemos trabajado inclusive en capacitación laboral, donde hemos tenido el placer de trabajar juntos y hemos visto que esta estrategia sola no sirve. ¿Qué significa? Es una estrategia, una técnica de evaluación muy valiosa que permite rápidamente comprobar si se han adquirido o no conocimientos, pero sola, aislada, y menos en un momento de aislamiento y de confinamiento. Me parece que pretender evaluar una materia, tal vez, y hablo en el nivel universitario, por ejemplo, o en un nivel de educación superior, pretender evaluar solo a través de un múltiple choice en este momento de aislamiento es un poco ambicioso y limitado a la vez, porque me parece que perdemos eso que justamente mencionabas de la producción original, de la obra, como muchos expertos dicen, de poder retomar aquello que el alumno puede hacer y desarrollar teniendo todas las herramientas, todos los textos, todos los libros a su disposición. Entonces es como cuando en la presencialidad hablábamos en su momento de la prueba a libro abierto y teníamos que exacto. esmerarnos para generar una prueba que habilite el pensamiento complejo y que en cambio omita esto de la posibilidad de copiar y pegar. Y sin embargo, lamentablemente seguimos viendo estrategias que van en este sentido. Me parece muy interesante esa actividad que planteas de contextualizar, de que el alumno le escribe una carta al intendente de la ciudad donde vive, donde tiene que mínimamente conocer quién es, qué cosas le pueden interesar, de qué manera redactar. Entonces, me parece que es una actividad muy interesante y que puede servirle a varios de los que tal vez estén enseñando idiomas o alguna lengua. Y Exactamente. bueno, sí, ¿no?
porque la verdad que es un desafío, como vos decís, los que enseñan idiomas, bueno, tienen el traductor o el diccionario, entonces rebuscárselas para generar actividades realmente creativas, productivas, como dicen ahí, el trabajo por proyectos. Eh, Esto del portfolio, escuchaba estos días o leía una nota que alguien había escrito de poder, más allá de no poder calificar, porque se establezca o no, digo, de poder ir recopilando producciones de los alumnos que puedan ser parte de un posible portfolio, de ver qué pudieron hacer en este tiempo, de ir identificando avances o cuestiones a mejorar o no en esas producciones. Así que es un momento de mucha exploración, de mucha creatividad y de mucha imaginación, sobre todo para todos los que trabajamos en educación. Y un poco Exactamente, para y ir muchas veces, terminando, sí, 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 decime. y obviamente también esta presión que tenemos de poder terminar con el plan de estudio, el currículum del año. Exacto, Estamos quizás corriendo mucho atrás de eso, y eso se siente, eso se nota, los estudiantes exacto, lo ven, lo sienten, y eso también muchas veces en mi experiencia eh, ha tenido consecuencias en la calidad de las clases. Entonces, tal cual, siempre en este sentido, menos es más, menos es tal más. cual. Y eso muchas veces Exacto, nos cuesta o a veces nos olvidamos. Menos es más, quizás más lento, más profundo, pero en este contexto de exacto, pandemia tenemos que pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo están los chicos y cómo están nuestros alumnos ahora cuando los volvemos a ver, cuando nos tal reencontremos? cual. ¿Qué han sentido? ¿Qué les ha pasado? Y desde ahí poder retomar. Como sabemos, el aprendizaje más duradero es el que se hace vinculado a las emociones, ¿no? Tal Y el cual. cerebro recuerda Exacto. mucho más todo lo que está vinculado a las emociones, a los sentimientos, a las experiencias de vida, a las historias de vida. Exacto. Ahí decían trabajar con imágenes, textos, produciendo ellos, integrando ambos discursos. Y esto que decís, y justamente tratar de priorizar. Hace un rato alguien decía un lema que ya se ha convertido en lema, que lo ha traído Mariana Maggio, sobre todo en redes sociales, no al revoleo. Es decir, priorizar. Es un momento en el que probablemente no podamos abarcar todo el currículum y como bien lo ha dicho Juan, luego se revisará, se retomarán temas, pero la verdad es que es importante ver cómo se siente el alumno, ver si puede trabajar, si tiene algún dispositivo para trabajar, porque a veces en la vorágine de querer abarcar todo nos olvidamos de lo más importante que es la persona que está del otro lado de la pantalla. Ahí están diciendo, y no olvidarse que es un momento más que nada de soporte y acompañamiento del docente. Coincido con el menos es más que expresa Juan, totalmente de acuerdo, me parece lo correcto, menos es más. El reclamo general de los alumnos en Argentina es que no hay un buen feedback entre el alumno y el profesor en la virtualidad. Bueno, sí, eso en muchos casos sucede. La verdad es que el tema del feedback es sumamente importante. El tema del tiempo de respuesta, esto también lo hemos visto, nosotros con Juan hemos trabajado en distintos ámbitos y la verdad que esto del tiempo de respuesta es sumamente importante. Si uno da una actividad o plantea algo en un foro y se demora un tiempo muy extenso en contestar, probablemente eso pierda relevancia, pierda el interés del alumno, pierde hasta el sentido mismo de la actividad que se propuso. Eh, y no pasa nada si no se llega, es un momento especial, acompañar eligiendo y priorizando, habilitar y reforzar la escucha. Bueno, muy Sí. interesante todo lo que están comentando, la verdad que son aportes muy valiosos. Obviamente queda habilitado el espacio por si quieren hacer una pregunta. Y para ir cerrando, a mí me gustaría preguntarte, Juan, ¿cómo crees? Hemos leído que hay muchos autores que están hablando de una pedagogía post pandemia y de que hablan de que esto probablemente transforme la educación más allá de la tecnología, ¿no? ¿Vos crees, cómo ves la educación post pandemia? ¿Cómo te parece que será? ¿Ves algunos cambios? ¿Ves que esto nos ha transformado como comunidad que estudia y que trabaja en la educación? Sí, seguramente, seguramente vamos a empezar procesos de reflexión y de cuestiones que tengan que ver con algún tipo de cambio. Como sabemos, y todos los que estamos en educación, siempre queremos hacer el cambio de la famosa escuela tal como la conocemos, queremos cambiar estructuras, queremos dar la vuelta, queremos hacer una escuela realmente orientada al futuro, al siglo XXI, con todos los cambios y los enfoques por competencias, por proyectos, el cambio en el trabajo docente,
el cambio de la asignación de los docentes por hora y por la asignación por escuela, por proyecto educativo. Y la fractura de los espacios estancos y fraccionados de asignaturas disciplinares. Eso que tanto leemos, que tanto escuchamos, que tanto vuelve hasta que nos aburre de tanto leerlo. Esperamos que esta pandemia, aunque sea por el lado negativo de tener una pandemia, nos ayude a generar una crisis que no sea destructiva, sino que sea constructiva, y que podamos de una vez por todas, en este caso por una situación mala, pero poder hacer el clic y poder empezar a construir esa escuela que queremos y que ansiamos para nuestros chicos. Perfecto, coincido plenamente. Y la verdad que son muchos los comentarios que están llegando. Ahí dicen, hay escuelas que no lo entienden, lo del revoleo, y siguen, y veo familias angustiadas en este escenario complejo, ambiguo, caótico, confuso, sí, tal cual. Desarrollar nuevas estrategias pedagógicas acorde a los tiempos. Este momento seguramente vino a marcar un antes y después en todos los aspectos y muchos más en educación. Y ahí hay una pregunta muy importante de Nahuel, que pregunta si se les enseña algún tipo de introducción a la programación o diseño a los chicos en primaria o en secundaria, allí en Alemania, o al menos en el estado donde trabajás. No hay un espacio específico curricular, pero sí está trabajado en la asignatura IT, tecnologías de la información. Ahí es donde se enseñan algunas cosas rudimentarias, obviamente. Pero sí están las escuelas secundarias orientadas al trabajo. Esas Berufsschule son las escuelas orientadas al trabajo, por lo cual ahí sí tienen la orientación en programación para aquellas escuelas, aquellos estudiantes que quieren seguir esa especialidad. Pero por fuera de la escuela sí tienen un montón de competencias, proyectos, que no son espacio curricular, pero que sí fomentan y enseñan sobre la programación. Perfecto. El tema siempre es los recursos. Ahí hay una pregunta que dice, ¿ustedes creen que el rol del docente será revalorizado por la sociedad luego de la pandemia? Contesto el caso para mí de Argentina y luego vos de Alemania. Yo creo que en Argentina, si hay algo que en este tiempo se puso en foco, o al menos sobre la mesa, fue el rol que se ocupa, el rol escolar, el rol de la escuela y por ende del docente. Y más allá del rol del educador, el rol de la escuela como un espacio de cuidado, como un espacio de contención, porque fíjense, sobre todo cuando empezó la pandemia y cuando empezó la suspensión de la presencialidad, que las familias estaban desbordadas, y me parece que ahí se entendió a nivel de sociedad, inclusive hasta los medios de comunicación, se entendió cuál era el espacio imprescindible que ocupa en la vida de los chicos, de los estudiantes, la escuela, la educación. Me parece que ahora que están en las casas y que están viendo todo lo que se trabaja, todo lo que se aprende, todo lo que se puede hacer desde la escuela, creo que sí, que ojalá que sí haya un antes y después en ese sentido y que sea revalorizado, y ojalá eso se traduzca en muchos aspectos que seguramente todos estamos anhelando, pero yo creo que sí se puso en foco y se puso sobre la mesa el tema de la relevancia que tiene la escuela, al menos como ordenadora de la vida de una persona que asiste a la escuela, que está en edad escolar. Me parece que eso es muy importante. ¿Vos? Exactamente. Creo que aquí, en primer punto, hay un valor práctico que los padres han reconocido, que es el valor práctico de que mientras yo trabajo y voy al mercado laboral, mis niños están cuidados y están siendo educados en una institución en la que confío. Y ese es el primer valor práctico. El otro valor es que se reconocieron que ellos no son profesores. Ellos, al enfrentarse al tipo de actividad que recibían día a día por parte de los profesores, ellos pudieron ser conscientes de que ellos no pueden ser maestros ni profesores, que no podían acompañar en muchos casos a ese proceso de aprendizaje de sus hijos en las casas. Y que en ese sentido la escuela y los profesores eran No valiosísimos. son reemplazables. Exacto.
Ahí están Exactamente. diciendo, así es, aparecen actividades o materias que consumen mucho tiempo, en especial a contraturno, que podrían obviarse, etc. Hay una pregunta ahí que hace Nacho, ¿cómo estás, Nacho? Que dice, ¿qué recomiendan para ver en esta pandemia? Charlas, documentales, etcétera. Yo particularmente en lo que es Argentina recomiendo todas las charlas y los webinars que se están generando en universidades de manera gratuita. La verdad que son valiosísimos. Hoy lo hablábamos con Juan. Hay una oferta enorme que por poco uno no le da la agenda para estar presente virtualmente en todas. La Universidad de Quilmes, la Universidad Católica, UDESA, la Austral. La verdad que son un montón las universidades que están poniéndose sobre el hombro un montón de capacitaciones gratuitas y de una calidad excelente para mí, y la verdad que recomiendo suscribirse a todo lo que puedan para que les llegue la información de todo lo que hay. No sé si vos de allá de Alemania querés recomendarnos algo, Desde, yo difícilmente por el idioma puedo acceder, pero bueno. Aquí tenemos algunos cursos de la editorial CLET y también de la editorial Difusión que han puesto solidariamente como respuesta a esta pandemia sus plataformas digitales sin costo para que los estudiantes puedan acceder a diferentes actividades, recursos y demás videos y Perfecto. literatura para este proceso. Así que recomiendo esos dos. Y obviamente también, hola Nacho, y obviamente ¿Cómo también estás, algunas Nacho? universidades de renombre internacional como Harvard y Buenísimo. Stanford están ofreciendo cursos gratuitos para todas las Perfecto. personas del mundo también. Ahí lo que dicen es, y dar más tiempo de calidad a la vida en familia. Perfecto, me parece cerrar con esa idea que además es algo de lo que estuvo diciendo Tonucci estas semanas, el otro día en la conferencia en vivo con el ministro de Educación también. No desaprovechar esto para que sea un momento memorable para la vida en familia, para el quehacer compartido de las tareas del hogar. Así que la verdad, ahí estoy leyendo, llegan más comentarios. Voy a suscribirme a los webinars, dejen colgado el vivo, si yo lo voy a guardar, si es que todo sale bien, lo voy a guardar para colgarlo en Instagram TV. Ya estamos llegando a la hora, la verdad que ya en breve se corta el vivo, así que agradecerte enormemente, Juan, me parece que fue súper interesante y además increíble el intercambio, súper interesante los aportes que fueron haciendo las personas. Y la verdad que es bueno siempre tener contacto con personas, que además vos sos de acá, con lo cual es doblemente valioso, porque sos una persona de Argentina que se fue a vivir allá con todo lo que eso implica y que además trabaja en educación, que siempre te lo digo que para mí es un plus enorme que te hayas ido allá y te hayas podido adaptar y trabajar en lo que te gusta y en tu ámbito. Así que me parece excelente, te agradezco enormemente y ojalá podamos hacer otro, que ya te lo estuve diciendo, ya lo estuvimos hablando. Y la verdad, gracias a todos los que se conectaron. Excelente, me pareció excelente este espacio con vos y siempre aprendiendo como siempre de vos. Muchísimas gracias Martina por la invitación, por ofrecer estos espacios de intercambio, de maduración, de crecimiento conjunto. Muchas gracias a todos los participantes por sus ideas, por su atención, por todos los comentarios. Una alegría poder ver a muchos colegas que hace tiempo que no los veo cara a cara, Exacto, por lo menos poder tal cual, leerlos. Así que muchísimas gracias y esperemos que podamos vernos nuevamente en algún otro encuentro. tal cual. Quedamos en eso. Bueno, Perfecto. gracias a todos. Queda guardado el vivo y después lo vamos a subir, así que agradecidos a todos por estar presentes y por el increíble intercambio. Un beso grande y seguimos trabajando. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego.